¿Qué tal, gente? Soy Pavel y estamos jugando a Watch of Realms. En este vídeo vamos a ver sobre los eventos de esta semana. Tenemos nuevo banner y vamos a comentar cómo es el banner, si merece la pena tirarle o no. Vamos a ir, cristal legendario. Luego dicen que no salen cosas buenas. Sí que salen cosas buenas. Mira, esto es un buen cofre. Y sí que salen bastante a la semana. Yo por eso los grabo también, para la gente que se queja y llora mucho. Mira, 400 diamantes, un cristal legendario, un azul. Sí que es verdad que... Y otra poción de estas. Sí que es verdad que hay otras veces que no sale nada, pero muchos días te salen cosas curiosas. Vamos a ver esos eventos también, vamos a ver el banner y a ver si merece la pena tirarle o no. Vamos allá. Chavales, pues antes de ponernos en faena, vamos a ser prácticos y productivos y vamos a sacar un poquito de energía por aquí, un poquito de energía por aquí, dame energía por aquí, dame esto, 2700, tengo 21.000, o sea que tengo de sobra. Vamos a ver cómo vamos en el oráculo. Vamos los primeros con 8.000 puntos. Sabéis que yo me gusta llegar hasta 20.000 en cada oráculo. Entonces lo vamos a dar aquí, le vamos a dar aquí y vamos a ver esta batalla automática, el saqueador incansable. Lo bueno que tiene el saqueador incansable es que hace 62, pero si tú, por ejemplo, le quitases esto, sería 124, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene? Que la batalla en segundo plano la reduce a la mitad. La reduce a la mitad. Entonces, es bastante útil en el sentido porque se te acumulan las batallas en segundo plano, no gastas tantas. Y eso está muy bien, está muy bien. Ojalá este evento lo mantengan de forma continua. Bueno, pues hemos dejado ahí el farmeo y nos vamos a ir a nuestros eventos, que ya nos han puesto las invocaciones del fin de. El primero voy a comentar un poquito los eventos y luego vemos el banner, ¿vale? Que ya tenéis ahí el careto de Sylas, que es el banner que viene. Duelo de héroes, esto es lo habitual, esto es lo habitual, estos ya están hechos. Este ya le queda, este lo termino ahora, con lo que he puesto se termina. Y los dos ancianos estos están muy bien. Y aquí lo que han metido nuevo a este evento de inicio de sesión, que tiene aquí los cacharrillos estos, y luego la odisea del sueño, que estos te los van dando. Yo ahora, por ejemplo, tengo 2 cristalitos. Este evento no es muy allá, es simplemente tirar el dado y te van dando cosillas. Y cuando llega al final, cuando llega aquí al portal, te dan algo más chulo. Entonces, bueno, pero mira, son cosas que pues es cuestión de darle al botoncito, de entrar y darle al botoncito y deseando que te caiga en alguna columna de esas. Cuando te cae en una columna de esas, te sale algo bueno. Ahí me han salido 5 diamantes. Bueno, pues son 5 diamantes. Tengo que hacer los vídeos del tipo este, del Pelagios, que los empezaré a grabar y los empezaré a subir. Y de eventos que tenemos por ahí, pues nada más, por ahora nada más. Ahora lo que nos queda es ver un poco, porque estos luego son los eventos habituales, ¿no? Lo que hemos comentado. Aquí tenemos Conquista Valerosa, nuestro altar espiritual, leyenda del herrero, los que van ciclando. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos la invocación divina festiva, que es el 2x, y aquí en la amarilla y en las azules. Y ya están empezando a poner siempre los dos. Yo creo que están diciendo, mira, no nos vamos a complicar. El que quiera tirar el 2x, que tira el 2x. El que quiera tirar los banners, que tira los banners. Entonces tenemos aquí un incremento de 15 por en azules y en amarilla. En amarilla, espíritu especial. Entonces vamos a ver qué personajes tenemos. De los épicos, esto es una estafa. Esto no sé lo que es, ni me interesa. Quizá algún día, si no tengo suficiente arcano para el tema de la específica de la facción, pues quizás. Y luego los otros dos sí son algo más interesantes. Ciren se usa sobre todo en PvP. Es uno que regenera coste. Pero bueno, Dailing está bien. Entonces esta en principio no es algo que te haga falta. Yo no la uso, porque no la he probado en PvP y no la uso. Pero no es mala. Y luego este curandero, este sanador, mi dan es muy bueno. Muy bueno para ser épico. Lo que pasa es que sale bastante. Entonces habitualmente cuando llevas varios meses ya lo tienes. No son los típicos épicos que tú tiras porque quieres que te salgan, ¿no? Como puede ser Dolores, puede ser Idril o incluso un Maul.
esos no son ese tipo de épicos. Cuando nos vamos a los legendarios, aquí tenemos lo que parece una doble estafa. Tenemos la Cría y el Orin y el Sylas. Cría me ha tocado a mí hace poco, y aunque la mejoraron un poco, todavía es cortita. Yo creo que este personaje deberían meterle el anti-healing a saco y ya está. Es que lo tienes con los despertares. Yo lo tengo en despertar 1 me parece. Y dice, el intervalo de ataque de Cuervo de la Tormenta se reduce un segundo y hay una probabilidad del 25% de aplicar antisanación durante 3 segundos. Yo lo que no sé es si eso te mantiene el anti-healing de forma habitual. Si tú la tienes y la tienes subida, dímelo. Porque si te mantiene el anti-healing, el antisanación, pues está bien. Porque además cuando ya llega al 3, te habla aquí de un daño mágico recibido del 30%. Eso está bastante bien. Y cuando esta sube... Dice, cada golpe de rayo de rámpago arcano tiene una probabilidad de invocar un Cuervo de la Tormenta adicional. Yo creo que este personaje, cuando tenga 5 despertares, es aceptable. Pero claro, es que eso ya con 5 despertares debería ser la bomba. La bomba. Y no sé yo tampoco el rango que tiene. Sí, el rango está bien. En fin, que es un personaje que cuando te sale, pues no te dice mucho. No te dice mucho. Él tiene también para aplicar ralentización, antisanación. Si la antisanación fuese más frecuente, creo que estaría más interesante. Y luego aparte creo que el daño tampoco hace mucho, el coste es muy elevado. Es un personaje que cuando tiene otras opciones no lo va a usar. Vamos, que cuando te sale no te hace feliz. Orin, sin embargo, tiene algunas cosas. He visto que hay un vídeo por ahí que se hacen solo en la 1.21 con el tipo este. Y debe ser porque tiene quemadura. Y la quemadura hará daño mágico o algo. Y es un personaje que, bueno, salió con el banner este de Boreas. Además, fíjate que los ojillos están ahí como mirando para la derecha. ¿O es que los mueve? Está ahí como con resquemor. Entonces, es un personaje que a mí los enanos estéticamente no son unos personajes que me hayan gustado, nunca. Y si no te gusta y encima luego el personaje no es una bomba, pues al final no te hace mucha ilusión tenerlo. Yo no lo tengo no lo tengo. Dice, inflige un 100% de daño y la posibilidad de poner quemadura, amplía el alcance y reduce el daño físico. 60% de daño, más quemadura y daño de área un máximo de 10 objetivos. Bueno, si recibe daño de un enemigo con estado de quemadura, tiene una probabilidad de activar del 50% de activar un contraataque contra ese, infligirle un 100% de daño. Yo creo que este personaje debe ser bueno, pero no tiene mucha valoración, mucho aprecio por la gente, ¿ves? Tiene 4,6, 4,6, 4,5. Y sobre todo lo que ocurre con estos personajes es que hay otros mejores. Y como hay otros mejores, pues entonces no se usa. Porque cuando tú te vas a ver los defensores, tienes tantas buenas opciones. Porque te bajas aquí un poquito. Mira, de épico ya tienes aquí un varón, un Olag. Y esos defensores te ayudan mucho en el contenido, incluso en el contenido del final del juego. Y luego defensores legendarios hay algunos muy interesantes. Yo, por ejemplo, tengo Brokir, que es de lo mejorcito que hay. Tengo a Trask. Y luego tienes aquí al Crodor y al Capitán Riff, Regulus, Hart. O sea, hay muchos defensores buenos. Entonces, al final, esta, por ejemplo, también es buena. Y Solda, que creo que es la hermana, ¿no? Esta es la hermana, creo. Hija del amante de Lord Hengen, es la hermanastra más joven del Reinhardt. Entonces es la hermana del Reinhardt y la verdad que también hace su trabajo. En definitiva, que cuando tienes personajes que hacen su función y lo hacen mejor, pues al final queda relegado el personaje a un poco a que no se use o que no sea relevante. Y vamos con lo interesante de este evento, que es Sylas. Sylas es tope de gama, es lo mejorcito que hay para hacer daño. Daño individual, incluso a veces en el Códice Inmortal, en el Pelagio se usa también, porque es que revienta a la gente, ¿no? Tiene penetración de defensa y lo usa en tantos sitios que tiene un rango muy bueno. En definitiva, es un personaje que es muy completo. Mirad,
el PvE avanzado, que es la grieta del vacío, en guerra de clanes, prueba de facción, en el PvP. O sea, estamos hablando del PvE, del PvP, de la prueba de facciones, el jefe de clan, el códice inmortal, la guía Raid 3, la marea del mar, incluso la guía Raid 2, en la incursión de equipo tipo 2. Pero es que está viendo aquí que este personaje es buenísimo. Y aquí en la incursión de equipo 1, si te haces un speed, por ejemplo, aquí en incursión de artefactos, en incursión de equipo 1, yo lo uso en incursión de artefactos para hacer speedrun de la incursión de artefactos. O sea que yo no sé por qué no le ponen más nota. Y en la incursión de equipo 1 hay gente que también lo usa pegándolo al jefe con X o algún otro y también te lo baja rápido, pero eso es cuando ya tienes mucho equipo. Tiene el amor perdido, que es el vínculo con Vierna. Dice, una vez que Vierna Reina Espectral se ilumine en la galería de campeones, disparo de alma infligirá un 100% de daño adicional cuando capa de sombra esté activa. Esto está muy bien. Yo tengo la pierna y la verdad que está muy bien. Y luego las habilidades de Sylas son muy buenas. Sobre todo es de daño a un objetivo en concreto. Aplica ojo maldito, dura 8 segundos, solo podrá activarse una vez cada 20 segundos. Y el ojo maldito es una pasiva que es como un debuffo. Y el efecto disparo de alma infligirá un 50% de daño adicional a los objetivos marcados con ojo maldito. No hay que hacer un análisis aquí concreto de Sylas. Yo creo que es un personaje que ya todo el mundo más o menos lo conoce y es buscado y deseado. Entonces, al final llega a la conclusión. La capa de sombras tiene también un coste de habilidad que se reduce. Estamos hablando aquí de 900, que se lo hace relativamente rápido. Al final estamos hablando de, ¿le voy a tirar a este banner o no? Es un 15 por. Tienes que gastarte muchas piedras para que te salga un legendario. Y están aumentadas el 15 por de los 3. Entiendo que de los 3. Entonces, claro, no es que porque haya 3 te va a disminuir la probabilidad de este, porque este es un 15 por. Creo yo que eso es... habrá que verlo aquí alguien que sepa más de estadística y demás. Déjamelo en los comentarios si el hecho de que haya 2 o 3 con 15 por disminuye la probabilidad de uno de los 3. Pero yo realmente tienes que valorar si esto te va a ayudar a progresar en la cuenta o no. Y realmente si no tienes necesidad, yo ahora mismo solo le estoy tirando a los 1+1 y luego estoy esperando a un 2 por 15 por. A ver si hay algún 2 por 15 por que sea interesante o que me ayude a mí a mejorar. Si por ejemplo este estuviese en un 2 por 15 por con algún otro personaje medio que, pues sí que le tiraría bastante. Pero ahora mismo yo personalmente lo que estoy buscando en mi cuenta no es un Sylas. No es Sylas, ya tengo a Sylas, sí, podría mejorar los despertares, pero no es lo que estoy buscando. Yo lo animo, lo que necesito, y creo que lo he comentado en algún otro vídeo, son sanadores. Sanadores, yo necesito o Eowyn, Olaya o Artemis. Esos son los 3 personajes que si ya hay un 15 por yo sí tiraría. Tiraría 300 piedras o algo así. Que por cierto me ha dicho que se me ha ido la tasa de invocación. Esta vamos a renovarla. Vamos a renovarla y ya tengo más piedrecitas. Así que nada, chavales, el tema está en que si le vaya a tirar o no. Pues mira, si tienes que invocar, pues invoca en el 15 por, porque si te sale Sylas triunfa. Pero si eres una cuenta que ya está muy avanzada y no tienes necesidad de invocar, yo no le tiraría. Yo no le tiraría, la verdad. Y nada más, un vídeo cortito y simplemente para poneros sobre aviso de lo que se viene esta próxima semana. La semana que viene, yo creo que va a haber parche. Yo creo que la semana que viene va a haber parche. Que nos van a meter lo del equipo y nos van a meter alguna cosilla más. Aunque en el Forest Runner no lo han puesto todavía. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Venga, que tengáis una magnífica semana. Un abrazo. Adiós.